Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme aquí en High 96.3 con todos ustedes, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Este es el programa número 18, la entrega número 18, High en hebreo, justamente, de este nuevo ciclo, de este ciclo 2025, y que, como dice la cortina que me precede, es un espacio creado para conversar con las personalidades, los personajes, siempre dicho entre comillas y con respeto, de nuestra sociedad que trabajan en forma individual o forma asociativa a través de organizaciones e instituciones y que tienen como objetivo aportarnos su saber, su conocimiento, sus reflexiones. ¿Y para qué? Para que cada día estemos un poquito mejor como sociedad. De eso se trata Conversaciones que Inspiran, que es posible gracias al trabajo en equipo, con en la cabeza del equipo de producción, con eh, Luciano Stillman, se me hizo una laguna, Luciano Stillman, junto con Martín Fuentes, y en los controles, como cada domingo, Gustavo García, a quienes les agradezco y les doy la bienvenida. Y hoy es un domingo especial, es un domingo de elecciones, es una elección importante, es una elección local, es en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de todo el país, con todas sus incidencias y con todas sus repercusiones que van a tener cuando cierre el día. Con lo cual la editorial y la reflexión breve del día de hoy tiene que ver con este día y tiene que ver con poner en valor una vez más la democracia. Y traigo una frase, un dicho, un pensamiento, que lo dijo un, un hombre de la política española, Enrique Herzog. Enrique Herzog fue juez de España, fue juez durante el gobierno de Felipe González, y él dijo que la democracia no es el silencio, sino que es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Enrique Herzog, como dije, fue juez de la justicia, fue ministro de Justicia de España, pero aparte tiene el mérito de haber sido el primer judío desde la Inquisición que ocupó un cargo oficial en España. Y de esto se trata, ¿no? Que la democracia no es el silencio. Y cuando hablamos de que no es el silencio, nos lleva a pensar en la importancia de la participación. Y la importancia de la participación es votar. Es votar porque el voto, sabemos, está consagrado en la Constitución, es pilar de nuestro sistema democrático, es secreto y es obligatorio. Y el voto, el ejercer el voto y ejercer el derecho de participación, de opinar, es lo que asegura la gobernanza en un país. Y la gobernanza que es no es otra cosa que la interacción entre el poder público y la sociedad civil, ya sea a través de las organizaciones en las cuales nos organizamos o individualmente de cada uno con nuestra posición, toma de posición, nuestro decir, nuestro pensar. Por eso votar es importante. Y, y la democracia nunca la tenemos que dar como un hecho definitivo, nunca la tenemos que dar como un hecho consagrado. Yo sé que para nosotros los mayores tenemos mucho más presente las imágenes de la recuperación de la democracia de apenas 40 años. Yo sé que para los jóvenes que nacieron en democracia es la naturalidad de lo obvio como se vive y es mucho más difícil de entender y imaginar la posibilidad de no tenerla. Pero la democracia se la consigue y se la refuerza y se la busca y se la pelea todos los días y esa es nuestra obligación. Por eso este día de hoy
de votación es importante. Y cierro esta breve reflexión porque quiero meterme de lleno en la entrevista que tenemos hoy y que tiene que ver con esto que dije al principio, con la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de los medios que tenemos para hacerle frente. Y la última frase es de un político, un filósofo americano que dice que los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia. Y esto es, amigos, definitivamente la participación, el trabajo y la libertad que nos garantiza la democracia. Comenzamos con Conversaciones que Inspiran. Hecha la reflexión de la introducción, la editorial, nos metemos de lleno en la entrevista de hoy, aquí en Conversaciones que Inspiran, y vaya que el invitado trae temas que pueden parecer dramáticos del título, pero son justamente inspiradores desde la acción que se lleva a cabo. Hoy está con nosotros el doctor Ariel Helblum, él es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, desde hace ya 10 años, así que bienvenido Ariel, nos conocemos hace mucho más que 10 años, inclusive nos conocimos jugando al fútbol, nada que ver con esta vocación de trabajar por la democracia, por los valores, por los derechos humanos, contra el antisemitismo, jugando al fútbol en el interno de Maccabi. Así que hay muchos más, así que muy bienvenido y un gusto que estés acá conmigo. Gracias, Claudio, por invitarme una vez más en este ciclo. No es la primera vez que tenemos una charla al respecto. No es la primera vez porque, desgraciadamente, el antisemitismo sigue siendo un tema que nos convoca, sigue siendo un tema que ocupa un lugar de la agenda muy importante. Lo ocupó a lo largo de toda la historia, pero en estos últimos años, y sobre todo a partir del 7 de octubre, ocupa una centralidad en la agenda mundial. ¿Coincidís en eso? 100%. El 7 de octubre el antisemita olió sangre. Olió sangre porque se dio cuenta de que se podía actuar de una forma abierta y violenta sin tener que pagar por eso. Todos los prejuicios que andaban dando vueltas entendieron que por ahí era el momento de volver a sacarlos a flote. Hay gente que opina, y yo realmente coincido, que es cierto que olieron sangre, pero que hubo una preparación desparramada en el mundo esperando que algo sucediera para salir a escena. Otros dicen que una cosa estuvo combinada con otra. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? Absolutamente. Es decir, lo que sucede ahora no sucede... No es espontáneo. No. A ver, el hecho del 7 de octubre tenía una larga preparación. Pero independientemente del hecho del 7 de octubre, la reacción mundial para esto fue trabajada desde hace mucho tiempo. Lo que sucede, digamos, todos los hechos posteriores que vinieron pasando, llámese disturbios en las universidades norteamericanas y graves problemas de antisemitismo ahí, que nos encontremos con países que nosotros suponíamos que eran la cuna de la convivencia, como Canadá y Australia, se han transformado en problemas gravísimos. Nosotros por ahí veíamos, porque hemos visto a lo largo de los años ataques terroristas en Francia, en el Reino Unido, en España, y veíamos que la reacción era no toda la esperada, pero la forma en que sucedió esto y la forma en que que posiblemente desde nosotros, quizás en los medios no estábamos preparados, o la gente no estaba preparada, o no se había visto venir cosas que se estaban preparando y desde hace muchísimo tiempo. Eso no hay duda. Y esto lo vemos a partir del 7 de octubre. Y en estos días se vio, los que seguimos las redes sociales, que en más de 40 medios en el mundo salieron casi en forma conjunta
a profundizar el concepto de Israel, Estado genocida, Israel y su genocidio. Eso también es una realidad y está inscrito en este mismo camino, ¿no? El punto es el siguiente: ¿quiénes son los dueños de estos medios o quienes aportan para que estos medios se sustenten? Eso es importante que se diga con claridad. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La realidad es que, a ver, uno vio a partir de esta última época cómo fueron cavados los túneles de Hamás en Gaza. Pero uno no vio cómo se fue socavando el subsuelo de la convivencia con aportes de Qatar específicamente. Ustedes ven, cualquiera puede ver que el discurso de Al Jazeera en inglés o en otros idiomas occidentales va hacia un lugar, el discurso en árabe va hacia otro. La participación en la financiación. Es importante que para la gente que está alejada de estos temas, ¿qué significa? En inglés va para un lado, en árabe va para otro. La idea de buscar convivencia, de poder sostener que aquí se está contra la ocupación ilegítima de un territorio o contra a salir en defensa de los derechos del pueblo palestino, que dejemos en claro, entiendo que algunos de ellos son legítimos. Para cualquiera que esté escuchando, pongamos en claro esto. Pero en el inglés, uno escucha esto, cuando digo inglés hablo de francés, español, alemán o cualquiera de las lenguas occidentales. Pero el discurso en árabe es, a esta gente hay que destruirla, hay que borrar a Israel de la faz de la tierra. Y ahí la idea del apoyo al pueblo palestino no está tan clara. No es el punto esencial dentro de este punto. Es una bandera levantada para una determinada postura y poder llevarla adelante. Es la excusa. Es una excusa introducida desde hace tiempo como para poder sostener este tipo de lucha. Fíjense, yo cuando hablamos de estos temas digo, aquellas personas que hablan de este apoyo irrestricto y qué sé yo, en algún momento no se les ocurrió, en vez de exigir a Israel, es por ahí decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de que esto se solucione, no con exigencias, sino, vengan ambos a sentarse en una mesa de negociación. ¿Qué estarías dispuesto a aceptar? ¿A quién? ¿Quién es el líder que va a representarlo? ¿Hamás o la autoridad palestina? ¿Quién es la persona que va a tomar el riesgo? Porque, a ver, Arafat ya lo hizo. Llegó a un acuerdo de paz, volvió y organizó una intifada. Porque es mucho más redituable para un dirigente de la autoridad palestina sostener el statu quo que tener que llegar a conseguir un Estado palestino para no recibir más esta ayuda internacional y tener que administrar un país y cobrarle impuestos a su propia gente y someterse a elecciones que puede perder y ser algún Estado independiente con todo lo que esto significa. Es mucho más fácil ser traidor sostener a un pueblo que lo sostuvo históricamente para destruir al Satán que era Estados Unidos e Israel. Absolutamente. Entonces, llegado a determinado momento era muy difícil sostener lo que se acordó en una conferencia internacional. Me interesa hacer énfasis en un punto porque mucha gente desconoce, porque siempre se habló de Irán, el gran sostenedor del terrorismo con sus proxies en Siria, en Líbano, en Yemen, y se empieza a hablar de Qatar. Y muchos hablan de Qatar, a veces dejándolo pasar, muchas veces montándose en la imagen pacifista del emir de Qatar, yendo a los estadios de fútbol, relacionándose con todos los presidentes del mundo, habiendo estado acá en la época del G20, un montón de cosas, sí. Su aerolínea tan prestigiosa. ¿Qué es Qatar? A ver,
Es eso que vos mostrás hacia afuera, pero también es el sostenimiento de pensar en proyectar una idea de poder no democrático desde su lugar. Eh, no es, en este caso, a ver, fueron aliados o compañeros de cama con Irán porque son uno al lado del otro. Pero no es un apoyo directo me refiero a sostener a que sean ellos la idea de poder ser una potencia colonizadora del resto. La gran diferencia con Irán es que desde la fundación, desde los primeros días de la Revolución Islámica, una de las ideas es eh, nosotros sostenemos la idea de que esta revolución tiene que ser exportada y para poder exportar esta revolución de carácter islamista y chiita, todos los que no piensan como yo son enemigos y yo tengo que desestabilizar la mayor cantidad de eventuales contrincantes o enemigos y especialmente Israel, que es un enclave que el ataque hacia ese concepto me va a generar aliados. Y ahí es donde otra vez la causa palestina vuelve a ser una excusa. Porque aquellos que son tan disímiles como eventualmente en esto Qatar e Irán, o Arabia Saudita e Irán, frente a un público común, no pueden mostrarse como que en esto hay disenso. Como que, bueno, no, sí, los derechos del pueblo palestino están primero. Pero en esto es utilizado como esto, como una utilización, pero como un Qatar elemento. Es un financiador Y del ha terrorismo. financiado y ha sido un financista de las organizaciones terroristas y de hecho a Hamas lo han sostenido ellos. Entonces hoy hacer este doble juego de nosotros somos los que lo financiamos, pero a su vez somos los que los garantes, Una los que reunión. convocamos a una reunión para ver cómo se arregla esta situación, y es un doble juego un tanto perverso. Ver que Estados Unidos puede querer castigar a otros en la región como a Irán, pero acepta un avión de regalo, un avión presidencial de regalo del emir de Qatar. Y ahora yo me pongo quizás del otro lado, es decir, ¿por qué a los que son tan críticos con eventuales derechos civiles dentro de Israel nunca dijeron nada de que durante el mundial que se llevó a cabo en Qatar no podía hacerse manifestaciones a favor de la comunidad LGTBI, que tampoco sucedió en Rusia? No, está claro, ¿no? Yo hace poquitito estuve en Ginebra por funciones Sí. de gobierno en el Consejo de Derechos Humanos. Una de las dos salas Sí. es Qatar, está donada por el gobierno de Bueno, Qatar. por eso, a ver, esta idea tiene una idea de utilizar el poder económico de otra manera. A ver, el tema de las becas universitarias en las grandes universidades de Estados Unidos, del Reino Unido, le han permitido entrar sosteniendo un tipo de educación, pero también influyendo en el contenido. A esto me refiero con todo lo otro. Y los jóvenes, y por el contrario, quizás los jóvenes judíos que vivían en Estados Unidos, que por ahí no tenían toda una preparación dentro de sus comunidades para poder salir de la burbuja, cuando se encuentran contra esto, y reciben una andanada de contenido que no tienen elementos de cómo contrarrestar. Y esto los ha puesto en inferioridad de condiciones e inclusive en esta idea de, mira, todo lo que me enseñaron en casa está mal porque en la universidad me enseñan lo contrario y nosotros somos los malos. Tal cual. Así que bueno, creo que empezamos de otras cosas grandes en el mundo y bueno, y acá estaremos para hablar de cosas más mundanas. No, seguro. Y vamos a hablar de cosas mundanas, pero cosas importantes, ¿no? Sí. Y cambiamos un poquito el eje. Cuando digo mundanas son cosas en las que nosotros tenemos la capacidad de influir. No, A eso me refiero. sin duda, y eso voy también. A mí me interesa mucho todo el tema de la memoria, ¿no? Y digo esto, uno transita por las calles tienen nombres y la inmensa mayoría, sobre todo de la gente joven, no saben la historia del nombre de esa calle.
Avenida Rivadavia fue el primer presidente de la Argentina, pero muchos ni saben. Vos sos director de un centro que tiene un nombre para muchísimos millones, emblemático, paradigmático, que sabemos quién es, Simón Wiesenthal. Muchos no saben quién es Simón Wiesenthal. Se cumple ahora en septiembre un nuevo aniversario de su muerte, 101 años, si no me equivoco, de fallecimiento. No, el fallecimiento... De nacimiento... Es menos, que son 20 años Mañana. de fallecimiento. Ahora en septiembre, sí, fueron 20 años. Contanos, si vos tenés que definir Simón Wiesenthal, ¿cómo contás quién es, quién fue y quién sigue siendo? Muy sencillo, un sobreviviente del Holocausto, un arquitecto que perdió 89 integrantes de su familia y que desde el día 1 del fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante entendió que para poder construir una mejor sociedad no necesitaban a él como arquitecto para poder poner un ladrillo arriba de otro, sino construir un concepto de justicia. Y su tarea desde ese día hasta el último día de su vida fue tratar de juntar la mayor cantidad de información posible sobre los perpetradores para poder exponerlos y llevarlos a la justicia. Y a lo largo de su larga vida, de 98 años aproximadamente, 95 años, él logró exponer o llevar a la justicia o ayudar o ubicarlos a alrededor de 1.100 criminales de guerra nazis y sus gustosos colaboradores. Un hombre que tenía muy claro de que él decía que tenía un sueño recurrente, ¿no? Que el día que él moría se iba al lugar donde supuestamente se juntan todos los que pasan a otra vida, llámenlo cada uno como quieras, y que se encontraba con aquellos con los que les tocó sufrir en alguno de los 7 campos donde estuvo durante la guerra. Y que les preguntaban a cada uno de los que llegaba qué había hecho con su vida después del Holocausto. Entonces algunos decían, bueno, yo pude rehacerme y me dediqué a ser comerciante. Otro vendría a decir, sí, yo tomé mi vieja profesión de abogado y seguí adelante, y él sencillamente le decía, yo no me olvidé de ustedes. Creo que hay... No, es fuerte, es fuerte. Estaba pensando mientras vos contabas esto, recorrer los lugares donde él estuvo, sus oficinas, hoy bueno, hay un centro muy grande en Estados Unidos, pero su casa de Europa y demás. ¿Recorriste esos lugares? ¿Estuviste? Estuve hace menos de un mes en Viena. ¿Y qué te pasó? Bueno, más allá de lo profesional, ¿no? A ver, yo asumo con muchísimo honor esta misión de ser algo así como su sucesor, ¿no? No algo así, en realidad lo tomo como eso. El día que se crea el Centro Simón Wiesenthal en el año 77 en Estados Unidos, él dice, yo quiero que ustedes lleven mi nombre porque quiero que sean instituciones como las que no existieron en la década del 30 para impedir que los nuevos nazis o los nuevos racistas, xenófobos, discriminadores tengan una cuota de poder y vuelvan a querer gobernarnos o generar otros daños. Y la denuncia y el trabajo tiene que ser previo. Y tiene que haber docencia y tiene que haber llegada a la sociedad y tratar de influir en los medios y tratar de llegar con este mensaje lo más que se pueda. Que es en definitiva lo que vengo haciendo hace 10 años desde que estoy a cargo. Recorrer esos lugares para mí fue importante, así como momentos de estos recuerdos. Por eso te lo pregunto porque obviamente estos trabajos se endurecen porque son papeles, legislación, entrevista con
antisemitas o enfrentarte con antisemitas, entrevistas con abogados, con jueces, hay una dureza, Sí. uno puede decirlo. Pero para poder llegar a ese trabajo tiene que haber una motivación especial Sí, muy bueno, fuerte. por Entonces, supuesto. y tiene que haber la emotividad, porque los hechos afectan. Entonces, por eso te preguntaba, este encuentro en la casa de él, en el estudio, que se representa también en la obra de teatro que se está dando, Sí, El Cazador y el buen nazi. y el Nazi. Eh, bueno, a ver, la emotividad estaba a flor de piel porque en definitiva es un viaje que hice hace poco tiempo atrás, el mes pasado. Empezó el 2 de agosto, así que donde viajé, tuve el enorme honor de viajar con 4 rectores universitarios argentinos a los campos, o sea, a Polonia. ¿Rectores de? ¿Eh? ¿Rectores de dónde? Rectores de 4 lugares distintos de la Argentina, de Misiones, de Junín y Pergamino, de Hurlingham y de Río Negro. Es decir, 4 rectores de universidades públicas nacionales comprometidos con la idea de la transmisión. Y que esto le pasó a la humanidad y que, como bien dice el rector de la Universidad de Hurlingham, la universidad pública, además de generar ingenieros, arquitectos, abogados o médicos, tiene que hacer buenas personas. Fundamentalmente. Con lo cual tuve el inmenso honor de llevar a este grupo tan especial a recorrer Varsovia, Cracovia, Lublin, los campos, Treblinka, Majdanek, Auschwitz. Y después de eso sí, tomé unos días quedándome también para hacer un recorrido que tenía que ver con algo más personal. Y vos hablabas de motivaciones personales. El segundo día, una anécdota absolutamente personal. El segundo día del viaje empezó con un recorrido por el cementerio judío de Varsovia. Impresionante cementerio. No hice ni 20 metros y venía pensando quizás en otra cosa, cuando levanto la vista y encuentro un apellido que me resulta muy particular. Casi te diría que el mío. Y habiendo cotejado con un familiar unos días antes, las fechas me daban exactos. Eran las 10 de la mañana en Buenos Aires, en Polonia, 5 de la mañana en Buenos Aires. Saco una foto y se la mando a mi familiar y me dice, son tus tatarabuelos. Ah, te puedo creer. Así empezó el viaje. Mi abuelo paterno vino de ahí y vino antes de la guerra. Y esta es la gente que quedó. Sin embargo, los del lado materno... ¿Se sabía que había una tumba en el cementerio de No Varsovia? tenía idea. Mirá. No tenía idea. Del lado materno sí sabía que llegaron antes de la guerra y que toda la familia quedó allá. Ellos eran de lo que hoy sería República Checa o Chequia y de Hungría. Como que hay un por qué uno se dedica bueno, a lo que se dedica, ¿no? Hay ese sí, hilo famoso, hilo invisible. En este viaje hice ese recorrido. En el medio de eso pasé por Viena y obviamente tenía que pasar por la oficina de mi mentor. ¿Qué te pasa cuando entras a la oficina? Porque te encontrás con él. Sí, a ver, es como diciéndole que quédate tranquilo que alguien sigue lo que vos hiciste, te digo esta imagen, ¿no? Lo que vos te llevó. Estuve hace 2 años en Londres y estuve en lo que fue la última casa de Freud. Sí, yo también estuve. Y cuando entras y recorres y está todo intacto, es imposible no verlo a Freud. Sí. Y vos te sentís como que fuiste íntimo sí, de Freud, ¿no? A ver, y su historia personal de expulsión y demás. Haberlo visto pasando por esos pasillos, digamos. Esa foto que está en la entrada es como, bueno, en algún momento entró y trabajó acá adentro. Sí, bueno, quizás estas cosas ya me habían pasado cuando estuve en la sede en Los Ángeles, que hay una réplica de su pero oficina. No es lo mismo. Pero sí, pero a ver, uno también está en Viena y bueno, está esto que le habían preguntado en su momento
¿Por qué estaba en Viena si estaba lleno de nazis? Y le dice, si yo me dedico a cazarlos, ¿a dónde quiere que vaya? Más o menos era una cosa así. Creo que me pasó un par de veces en este momento. Uno de los momentos más lindos, a esto me refiero. Hace unos años atrás, vos hablas de los nombres de las calles. En la Argentina tenemos que en Rosario hay una calle Wiesenthal, Sí, y en la ciudad de Buenos Aires, frente a la sede del gobierno de la ciudad, en Parque Patricios, hay una plaza Wiesenthal. Correcto. Y el día que se inauguró esa plaza, yo por supuesto a mis redes subo esa foto muy orgulloso. Y me escribió la nieta de Wiesenthal, con quien estoy en diálogo permanente y que más de una vez me agradece continuar con la tarea de él. ¿La nieta dónde está? En Israel. Él tuvo una única hija, esta hija a su vez tuvo un par de hijos, y bueno, una de sus nietas tiene un proyecto que continúa con la memoria de él. Es importante ahondar en esta dimensión, porque este tipo de trabajo no se puede hacer solamente desde la dimensión del conocimiento y del profesionalismo. De ninguna manera. Tiene que haber un plus, un compromiso que viene con esto que yo digo, este hilo que nos ata a través de la historia, y un compromiso y saber ser sensible ante los casos. Yo siento que soy, a ver, algunos me dicen, te toca el peor momento en la historia, digamos, el momento más complicado después de la Segunda Guerra Mundial para poder trabajar estos temas. Y yo digo, menos mal que me tocó a mí. Claro. Menos mal. Claro. Menos mal que me tocó a mí, lo tomo con toda la responsabilidad. ¿En qué momento está hoy el Centro Simón Wiesenthal a nivel mundial y acá en Argentina? Bueno, estamos, como te decía, un momento muy complicado, el más complicado después de la Segunda Guerra Mundial. A nivel internacional, es una organización que se subió a esta necesidad de dar respuesta a los problemas de antisemitismo con una modernización muy grande interna. De hecho, la gente por ahí no lo sabe, pero nuestra sede central en Los Ángeles tiene un museo de la tolerancia, que está transformándose para tener la primera y más moderna exposición sobre la historia del antisemitismo, para poder enseñarse, que va a tener inauguración el año que viene. Es diferente, ¿no? El concepto o el significado de la palabra tolerancia en inglés al que le damos nosotros. Absolutamente. Porque acá mira, te tengo que aguantar. Entonces Exacto. A veces me da mucha bronca de decir de que, bueno, de traducir mucho del trabajo nuestro allá. Ahí tolerance tiene otro sentido, pues, otro concepto. Te lo digo adrede para que se explique. Sí. Aquí lo tenemos nosotros como aguantarte. Y por nuestra parte, a mí me toca trabajar en esta región. Y en esta región nos encuentra creciendo. Y está bueno que la gente escuche en este programa, porque digamos a través de las redes sociales se nos ha acercado muchísima gente como voluntarios, como donantes, como sostenedores, porque entiende que nuestra tarea tiene que ser sostenida y tiene que seguir manteniéndose y tiene que crecer. Hemos encontrado que después del 7 de octubre nuestro mensaje tiene que redoblarse, tiene que ser más fuerte. Hemos crecido en el staff. Pero esto es lo que yo dije, así como dije en la editorial, que la democracia se gana todos los días y no se puede dar por hecha. La lucha de la comunidad judía, de la lucha contra el antisemitismo, no se puede dar por hecho de que ya está todo dicho, ya está todo hecho. La realidad nos demuestra lo contrario y nos demuestra la necesidad de instituciones fuertes, empoderadas, que sean la voz de los que no pueden tener voz frente a los hechos. Es importantísimo esto. Nos toca esto. una región compleja, es decir, no es lo mismo la realidad que vivimos en la Argentina de la que sucede en México, y ni que hablar, el ejemplo más claro es, de un lado de la cordillera, los judíos estamos viviendo
como quizás en todo el mundo, pero mejor que en otros lugares, y en Chile es uno de los peores. Sin duda. Y la comunidad chilena nos necesita, porque necesita nuestra voz internacional. Tenemos en estos momentos personas absolutamente peligrosas como Petro y como Lula en gobiernos importantes, y nosotros somos una voz que les hace frente. Y por el otro lado es necesario acercarse a la gente que entiende, como vos decías, que la democracia necesita democracia, pero que el discurso de odio no debería ser parte de la democracia. Entonces encontramos presidentes como el de Costa Rica, que dice vamos a adoptar la definición para mostrarle a la gente que Costa Rica es un país de convivencia, independientemente de lo que sucede en otra parte del mundo. Los judíos de Costa Rica son costarricenses y no tienen que cargar con otra cosa. Y este es el mensaje que nosotros venimos llevando. Separemos esta historia del conflicto, del que igual podemos hablar y dar nuestra opinión de aquello que le pasa a las comunidades de acá. Y para terminar lo que decías antes, nosotros respondimos al 7 de octubre por lo menos con 2 elementos concretos. Un programa de streaming que llevamos 60 programas hechos desde abril del año pasado todos los miércoles, donde tenemos una diversidad enorme de temas, pero que nos permite estar más cerca de la gente. Claro. Y el libro, donde en pocas páginas y explicado para... El libro es Antisemitismo, definir para conducir. Para combatir. Antisemitismo, definir para combatir. La idea es explicarle a quien no sabe ni tiene por qué saber de qué estamos hablando, para que aquel que quizás cae porque no lo sabe lo entienda, y aquel que tenga responsabilidades pueda ayudar y formar parte de esta lucha, porque el problema del antisemitismo, lo decimos siempre, no es un problema de los judíos, sino de las sociedades que lo toleran. Tal cual. Hacemos una tanda, te quedás y nos metemos de lleno para hablar de la función del centro y la Argentina. Dale. Seguimos en Conversaciones que Inspiran. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos conversando con Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesner para América Latina. Nos vamos a meter de lleno en Argentina. Argentina es sede el año que viene, el 27. 26. Estoy mal con las fechas. Perdón, antes te dije 100 años, hoy te dije 26. Bueno, va a ser sede de la alianza, va a ejercer la presidencia de la Alianza Internacional, la IRA, que se conoce de recuerdo, enseñanza del Holocausto. Yo sé positivamente que vos fuiste un hacedor, o un facilitador, o un búsqueda para que esto se concrete en periodos electorales. Contanos cómo fue eso. A ver, se han juntado, ¿vieron cuando los planetas medianamente se alinean? A veces
por bien, por mal, pero son oportunidades que aparecen. Argentina es parte de un organismo internacional, no una institución judía, que se llama Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, compuesta hoy por 35 países miembros, todas democracias. Dentro de su trabajo, por supuesto, está la idea del mantenimiento de la memoria del Holocausto, evitar la distorsión, la banalización, etc. Trabajar sobre cómo mejorar los sitios, los museos, mantener vivo el recuerdo del genocidio de los Roma, lo que el público conoce como los gitanos, a pesar de que en algunos países el término resulta despectivo, no quizás en nuestro idioma español. Imagínense ustedes que si, no sé, el flamenco sacan la palabra gitano porque es incorrecta, no quedaría ninguno. Y una de las comisiones es específicamente, uno de los comités trabaja específicamente sobre la lucha contra el antisemitismo y la negación del Holocausto. Tengo el honor de participar y de representar a la Argentina como experto en este comité desde el 2020. Ininterrumpidamente 5 años, participando en todos los plenarios que se han desarrollado allí. La IRA sesiona en 2 plenarios anuales que están a cargo del país que ejerce la presidencia durante ese tiempo. En el año 2023, todavía antes del 7 de octubre, la embajadora Fabiana Loguso, que es la jefa de delegación argentina ante la Alianza, fíjense el nivel que tiene este organismo, que el jefe de delegación no puede tener un cargo inferior a ser un embajador. Nosotros empezamos a pensar de que por lo general esto siempre sucede en Europa, de hecho Argentina es el único miembro de América Latina, y los temas de los que se hablan, a veces cuando hablamos es como una rareza, como un comentario exótico. Igual con el tiempo, y sobre todo después de la adopción de la definición de antisemitismo, empezaron a ver con mucho más interés cómo Argentina la adoptó y la usa. A partir de esto empezamos extraoficialmente a ver cómo verían la idea de una presidencia argentina, que ya hace muchos años se había soñado, pero siempre decían que es muy cara, que venir 2 veces a América del Sur es muy lejos, a lo cual usábamos argumentos de hierro, como decir, para nosotros también es lejos y hace 30 y tantos años que venimos nosotros 2 veces por año. Y después encima nos criticaban. Lo que pasa es que ustedes son poquitos que tienen que venir, nosotros somos muchos que claro, tenemos que entonces ir. Encima después nos critican porque dicen que somos poquitos, sí. Pero a ver, si estamos hablando, bueno, y después dicen, sí, pero el Holocausto no sucedió en América. Sí, es cierto, pero después ustedes aprovechan para decir que muchos nazis se refugiaron acá. También es cierto de Argentina fue el país que más recibió sobrevivientes también. Fue el país de América del Sur que más sobrevivientes recibió, y además es el primero, y esto no se sabe mucho, es el primero que empezó a trabajar en la memoria del Holocausto. Es verdad, también. Con lo cual, de a poco empezaban, y algunos de los delegados empezaban a verlo como diciendo, y si no viajo para esto no voy a conocer nunca América del Sur. Y empezó a ver alguna simpatía hacia la idea. Cuando nosotros, tanto la embajadora como yo, vimos que el escenario político en la Argentina, un día después de las PASO de 2023, vimos que los 3 candidatos presidenciales que iban a pelear en serio por la presidencia eran 3 personas que comparten esta lucha. Y que, reitero, para los poco memoriosos, estamos hablando del actual presidente, de la ministra Patricia Bullrich y de Sergio Massa, a quienes tratamos de contactar por nosotros, a decirle, miren, esta idea puede caminar solamente si la apoyan los 3. Con mucho orgullo tengo que decir que en 48 horas nos contestaron que sí, los 3.
Entonces empezamos a hacer este tipo de consultas un poquito más en serio. Cuando fuimos al plenario de Zagreb, se tenía la presidencia Croacia, ya sabíamos que el presidente Milei había sido electo, y empezamos a hablar de esta idea. La idea se fue instalando y después del 7 de octubre, alguna otra candidatura que hubiese querido pelear se fue despejando. Era un momento difícil para presentar una candidatura para un país europeo que tiene que además enfrentar temas reales de antisemitismo y decir, bueno, y además estoy organizando este congreso. Y esto se vio claramente que quien ejerció la presidencia el año pasado, en 2024, fue el Reino Unido, que ya había sido nombrado y que cuando le tocó el primer plenario en Glasgow, Escocia, nos pedía a todos que no publiquemos en nuestras redes dónde estábamos para tratar de evitar que nos vengan a boicotear. No existía este problema para 2025, este año que Israel iba a tener la presidencia, con lo cual en 2024, con ya el apoyo explícito de la Presidencia de la Nación, habiendo mandado una carta firmada en aquel entonces por la canciller Mondino, haciendo saber que Argentina ponía expresamente su candidatura, en diciembre del año pasado, en el plenario de Londres, unánimemente los otros 34 países votaron a favor de que Argentina ejerza el año que viene la presidencia. Lo importante de esto, además, es que la estructura de la alianza es que, si bien un país es el que lleva adelante el ejercicio de la presidencia, el país saliente, en este caso el Reino Unido, se queda para dar toda su expertise. Y el país entrante ya está aprendiendo, con lo cual Argentina ya es parte de esa troika de la alianza. Es fantástico este proceso que contás, y yo voy a agregar algo como una anécdota personal, Por supuesto, porque también habla de lo que es una política pública desarrollada, ¿no? Porque la alianza que se llamó Task Force al principio, creada en el 99, fin del 99, hasta hoy tiene un desarrollo. Año 2005, 2004-2005, como era director de la DAIA, viajó a Varsovia a la reunión de la Task Force. Argentina debía su membresía desde el año 2000. Se había hablado con la embajada argentina en Varsovia de esta situación, porque se iba a plantear, como se plantea todos los años, el tema de las cuotas y las deudas. Al plenario donde había que defender la posición argentina, el embajador argentino curiosamente no asiste, no voy a dar el nombre. Quedamos el presidente Lamia, Julio Schlosser, no era presidente, era vicepresidente, Julio Schlosser, y yo como director ejecutivo por la DAIA. Me tocó a mí sostener la posición argentina. Varsovia, ubiquemos el escenario. Sí. Se levanta el embajador de Alemania, pide la expulsión de la Argentina de la alianza. Quien defiende la posición son dos judíos de la Argentina, porque la Argentina tenía que seguir pese a que no pagaba. Quien termina salvando la situación fue el embajador americano. Cuando vimos ese hecho, digo, upa, en Varsovia, Segunda Guerra Mundial, se pone presente en un capítulo Alemania contra los dos judíos que estábamos ahí, y es Estados Unidos el que viene a salvar la situación. Y que hoy, 20 años después, saber que Argentina va a ser sede, a mí me llena de orgullo, y esto hay que agradecérselo a la gestión de organizaciones como el Centro Simón Wiesenthal, pero a una actitud de la Argentina durante estos años de presencia. Sí, en esto yo siempre lo digo, Argentina, esto es una política de Estado. La lucha contra el antisemitismo en la Argentina, salvo algunas pequeñas excepciones y por algunos casos en particular, desde la recuperación democrática es una política de Estado, y esto es lo que la IRA vio claramente, y es por eso que por supuesto están muy, ya habiendo aceptado que van a tener que venir 2 veces, es como que ahora están diciendo, bueno, ahora quiero ir a conocer, quiero ir a estar, y además es una excelente oportunidad para poder
tratar de contagiar a otros países de la región para que se ¿Ya están sumen. las fechas? No, pero seguramente va a ser la primera, segunda, como mucho, semana de junio del año que viene, el primero, y en noviembre el segundo. Todavía no. Uno va a ser en Buenos Aires, el otro todavía no lo puedo confirmar. En esto que estás hablando de lo que estamos hablando de sostener políticas, y pese a los problemas que tenemos, hay políticas antidiscriminatorias, hay recursos, tenemos la ley antidiscriminatoria, están la adhesión a la declaración contra el antisemitismo. Hay un hecho muy importante que te tiene a vos de actor, la tiene a la DAIA también y a otros, que fue la denuncia contra un juez de la Nación, el juez federal Juan López, Alfredo López. Alfredo López en Mar del Plata. Ujú. Sus declaraciones antisemitas, antisionistas. Primero te pido brevemente que nos cuentes el caso y en qué situación estamos y qué nos puedes contar Bueno, de los yo avances. voy a tratar de contarlo lo más con la mayor cantidad de, Sí, de limpieza posible, porque en breve, este caso y después fui vamos a citado, la pregunta final. porque fui citado como experto para declarar. A ver, declaraciones públicas en la red social X, previamente conocida como Twitter, de todas las narrativas antisemitas habidas y por haber, desde sostener que los judíos no somos ciudadanos de la Argentina, hasta que Israel es un país ficticio, y en el medio todas las que a cualquiera se le puedan llegar a ocurrir. El punto especial es que aquella persona que tiene que llevar adelante la defensa de un valor tan importante como es la justicia, tiene que mostrarse imparcial frente a los ciudadanos y demostrar el conocimiento del derecho. A mi entender, no cumple con ninguna de las dos. Y esto fue lo que me tocó declarar en este proceso que se le inició en el Consejo de la Magistratura, donde fui citado como experto hace una semana atrás, y donde uno a uno tuve que explicar por qué cada uno de los tweets implicaban una postura antisemita y por ende de acuerdo a la definición de antisemitismo de la IRA, porque vulneraba la ley antidiscriminatoria, con lo cual ya no solo estamos hablando de una falta a un profesional, un juez que además en su cuenta es pública y dice con su cargo, juez Alfredo López, y que, sino que además ya yo creo que en alguno de los casos redunda un delito. Entonces debería actuar el organismo que se ocupa de así como designa, remover a los jueces que no sean dignos de su cargo. O sea, el proceso está funcionando, está avanzando. Funcionando. El tiempo se nos va. Dale. El programa da para muchos temas más, pero bueno, estamos llegando al final, así que te pido que te tomes 10 segundos para pensar y escuchar. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Primero te agradezco tu presencia. No, un placer. Me quedaría hablando horas porque es un tema que me apasiona, nos interesa a todos. Es una pregunta final, pero son dos. Hablamos de Mar del Plata, es inevitable hablar del tema de la recuperación del cuadro La Dama de Oro, robada... No, La Dama de Oro. La Dama no, de la es de película. Klimt. Esta es... Retrato de una dama. Retrato de una dama. También Mar del Plata. Sí. Una reflexión que te merece. Y el cierre, dejarte la voz sobre esta lucha que tenemos que dar contra el antisemitismo. Respecto del cuadro, sostener de que la imprescriptibilidad de estas cosas es tal que continúa hasta en los bienes. Las repercusiones de lo que hicieron los nazis siguen todavía en nuestra vida cotidiana. Y fíjense que aquí vemos parte de torpeza, ingenuidad o en algunos casos impunidad por parte de la familia de publicar cuando quiere vender la casa una foto de la casa con un cuadro que fue mal adquirido. Total, ¿quién se va a fijar? Total. Y que inmediatamente toda la comunidad internacional se puso a actuar para decir, desde
desde Países Bajos, que se trató de un cuadro robado a un marchand judío en el año 1940, conocer toda la historia, que los medios hayan recurrido, entre otros, a nosotros para que les contemos la historia de quién es la persona que lo trajo, que estamos ante una historia distinta porque no es un nazi, un criminal, a quien haya sido perseguido por delitos de sangre, sino que fue la persona que se ocupó de transformar en dinero obras de arte, acciones de sociedades, bonos, digamos, todo lo que podía ser transformado en dinero. Y encima los nazis, que se mostraban siempre tan cumplidores de la ley, tienen un corrupto que se le quedó pegado una obra de arte en la mano y se la trajo a la Argentina. Y que además vivió entre nosotros hasta el año 78 y que nunca pudo haber tenido un pedido de extradición por estos crímenes. Pero que bueno, que como decíamos al principio, justicia, no venganza, y la justicia llega. Más que satisfacción de esto, no te lo puedo comentar, diciendo que bueno, que la comunidad internacional reaccionó como corresponde. Tu reflexión final. Mira, mi reflexión final, creo que como resumen a todo esto que sostuvimos, es que esta es una lucha de la que hoy me toca estar sentado hablando con vos, porque soy la cara visible. Hay un equipo muy importante que trabaja detrás de esto, y cualquiera de las personas que nos está escuchando puede terminar el programa de hoy y empezar a preparar el fuego para el asado del domingo o ir a votar, y otros pueden decir: ¿cómo ubico en las redes sociales al Centro Wiesenthal para apoyar esto? Y yo quiero ser parte. ¿Dónde lo Lo ubican? estamos esperando. ¿Dónde lo ubican? Centro CSW Latam lo van a encontrar en todas las redes, y en todas pueden llegarnos con un mensaje y es fácil. Centro Wiesenthal-latam.com es la página, y ahí también tienen la posibilidad de suscribirse al newsletter, de escribirnos. Nada de todo lo que yo cuento en estas entrevistas lo podría hacer si atrás no tuviese un maravilloso grupo de voluntarios, donantes que entienden que esto hay que sostenerlo, aportantes para actividades en particular, y gente que entienda que este trabajo tiene que ser sostenido. Ariel, un gusto tenerte acá. No, Queda a invitado vos. para una tercera entrevista. Por supuesto que sí, siempre será un placer. Y muchísimas gracias. Amigos, Muy bien. terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran, y nos quedamos con esta reflexión final. El antisemitismo no es un problema de los judíos, y es un problema ante que todos estamos involucrados en presentarle lucha. Y lo mismo que la democracia, donde sí es responsabilidad de todos nosotros. Que sea un excelente domingo, un excelente día de votación, y que sepamos al final del día que la democracia otra vez fue la que triunfó. Buena semana para todos, nos encontramos el domingo que viene. Soy Claudio Abrujo.